Gabriel, el tipo de siembra que se desarrolla en El Salvador tiene mucho que ver con la posición geográfica de la región. Y esto tiene también que ver con las exportaciones y con los ingresos económicos basadas en esta agricultura de estas exportaciones. El cambio climático ha venido a afectar este tipo de dinámicas agrícolas, como lo es el café, que se previene que para los próximos años en El Salvador desaparezca el café de Bajío y se pretende, bajo una estrategia, incorporar el cacao en lugar del café en estas zonas donde el Bajío tenderá a desaparecer por la elevación de la temperatura por efecto del cambio climático. Esto es en los próximos 15 años aproximadamente que se pronostica esto en el café. Y luego el café es una dinámica económica bastante fuerte que ha tenido El Salvador por los últimos años, 100, 200 años, desde que se introdujo. ¿Hacia dónde vamos con el café en El Salvador? Y esta dinámica de adaptación de los cafetaleros al cambio climático que parece no estar alineada. Bueno, sin duda el café para El Salvador es importantísimo. Si nos retrotraemos algunos años atrás, la exportación de café, 450 millones de dólares. Lo cual no deja de ser un rubro tremendamente importante por todo lo que implica el café. Esa cadena del café, que de los cortadores, todo lo que genera mano de obra, en fin. Ahora, como bien dice, el cambio climático impactó en el café, ¿no? Pero impactó, pero también hay que decir lo siguiente. No, tampoco desde el punto de vista no solo de El Salvador, sino Centroamérica en general, el precio del café era bueno y seguían produciendo las plantas, ¿no? Y nadie podía prever de que el cambio climático pudiera impactar tanto con una plaga. Y apareció la roya, apareció la broca, apareció el ojo de gallo, pero sobre todo la roya impactó fuertemente en el café. Eso provocó un impacto muy grande, no solo a lo que se refiere a exportaciones, sino en cuanto al empleo, la productividad cayó mucho, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo que la roya en el café equivale a la aftosa en el sector ganadero en el sur. El sur lo diezmó la aftosa, le cerró los mercados, ¿no? Eso llevó a que bajara la productividad, eso llevó a que durante 2 años, caso particular de mi país, no se entorara, quiere decir que no había novillos ni había terneros, porque no valía, no se estaba exportando y teníamos la sanción de la aftosa. Aquí, ¿qué pasó? La roya diezmó el sector cafetalero, bajó la producción, ¿no? Entonces, de igual forma como hubo en el sur recuperarse, el sector ganadero tuvo que recuperarse, ¿no? Y cumplir una serie de requisitos y parámetros para decir, no más aftosa, eliminar la aftosa, vacunación y ahora país libre de aftosa. Aquí es lo mismo, pero desde el punto de vista ¿qué pasó? Analicemos qué pasó. ¿Qué manejo agronómico había? ¿Se estaba haciendo un manejo agronómico adecuado o simplemente se producía y como había buen precio, listo, y no había un buen manejo, ¿no? Entonces, yo creo que es todo parte de una adecuación a este impacto climático. Y bien, como decía, el café Bajío no es que tienda a desaparecer, es que realmente la productividad que puedan obtener en Bajío no va a ser la que era hace unos cuantos años atrás. Entonces, no le podemos decir al pequeño productor que si bien es cafetalero y no sabe de repente hacer otra cosa que el café, por eso de alguna manera el monocultivo es peligroso, ¿no? En el sentido de que lo acostumbra a uno y después no sabe hacer otra cosa. Y de ahí hay que empezar a fomentar la diversificación. Entonces, yo creo que de forma acertada el Ministerio de Agricultura está en ese proceso de diversificación y ha apostado al cacao. En lo personal yo sumaría otras frutas, sumaría el plátano, sumaría el aguacate, los cítricos, ¿no? Como una forma también de diversificar. Pero ¿qué pasa? Todo esto requiere una inversión importante. Todo esto requiere, por ejemplo, que haya una renovación de cafetales. Todo esto requiere un estudio de variedades. Todo esto requiere ya no perder la excelencia y la tasa. Quiere decir de que hay que buscar cuáles son las variedades que más se adaptan a estos problemas que nos tiene con el cambio climático y con la roya, ¿no? Pero que nos den una buena productividad para seguir teniendo una buena tasa.
¿Qué opinas, Gabriel, sobre las variedades genéticamente modificadas para la adaptación al cambio climático? Bueno, a ver, eh, cuando el Congreso de Semilla de Punta del Este, que fue en el año 96, yo recuerdo que ahí fueron los primeros golpes fuertes con lo que es lo genéticamente modificado. Lo genéticamente modificado genera polémica como en todos los países del mundo, y yo creo que en todas las posturas ser radicales no es bueno. Hay que de alguna manera buscar los equilibrios, ¿no? Yo creo que en países que cuentan con tierras, que cuentan con una buena genética, ¿no? A veces lo genéticamente modificado, tal vez, si se puede seguir produciendo, ¿para qué usarlo? ¿No? O puede ser usado con otros fines. Pero le voy a poner ejemplo, para hacer un ejemplo muy práctico en el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay yo recuerdo perfectamente el tema del maíz, ¿no? Claro, pero no nos olvidemos que Uruguay, productor de maíz, pero grandes extensiones, pero con otro concepto al de Centroamérica. O sea que, bueno, se generó una polémica importante, pero después se vio que se necesitaba mucho maíz para lo que es ración, ¿eh? Entonces se aprobaron dos variedades, que era el MOM 810 y MOM 830. Y bueno, después veamos el tema de la soja que ha tenido también el impacto en el sur. Entonces yo le digo, cada país, cada gobierno sabrá la decisión que tendrá que tomar al respecto, ¿no? Pero en todas las cosas hay que saber mantener un equilibrio, ¿eh? No todo lo bueno es bueno, no todo lo malo es malo. Entonces hay que buscar esos equilibrios y hay que ver realmente cuándo se producen esos déficits. Porque, por ejemplo, si tenemos sitios en África en donde el maíz, el bicho taladro, nos diezma unas sembradíos de maíz todos los años y tenemos un maíz transgénico que justamente lo que disminuye el impacto del bicho taladro, pues bien, yo creo que en África tenemos un problema de alimentación serio, ¿no? Probablemente sí, puedan venir otros y decir, bueno, lo que pasa es que sabe una cosa, justamente que si usted combate ese bicho taladro, está alterando la cadena de la vida porque viene un pájaro que es el que come ese gusano, ¿no? Bueno, busquemos esos equilibrios, ¿no? Que tienen que ver mucho con la investigación científica. Y la investigación está avanzando. Mire, hoy en lo que es la producción agrícola, la investigación está avanzando. Ya nomás producir en un metro cuadrado 25 lechugas con un sistema hidropónico, o lograr simplemente con un riego por goteo que aumente una producción de forma realmente interesante. Entonces, no hay que sesgarse siempre, sino que hay que tener un criterio muy equilibrado en lo que a la producción de alimentos se refiere, pues olvidemos que la alimentación es un derecho humano. Y es un derecho humano y de ahí viene la importancia de mantener este balance y que se mantenga esa soberanía alimentaria que buscamos. Vamos a un corte y entramos en este último segmento con las conclusiones, Gabriel. Ya volvemos.